buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Gente de Opiniones. Es un gusto y un placer que nos acompañe. Tenemos esta tarde, esta noche ya, a Miguel Castañeda, el expresidente del Sistema Integrado Prepago, Sipago, y le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, gracias a Gente B por la invitación. Pues estamos como siempre participando en la discusión de este apasionado tema del transporte. Muy bien, bueno, el sistema de transporte, ¿verdad?, nuevo que ha sido el SITRANS para el área metropolitana de San Salvador, pues ha sido largamente comentado para bien y no para tan bien. Sin embargo, yo quisiera que usted le explique a la audiencia de Gente B en qué consiste este sistema de transporte. Bueno, este sistema, más que sistema, es un modelaje que se tropicaliza en nuestro país, tomando los ejemplos de Curitiba, tomando los ejemplos de Bogotá y creando una serie de alianzas estratégicas para que en un momento dado, tal y cual como le exige el BID, nosotros tropicalizamos este modelaje. Y es con la iniciativa del préstamo del BID que comenzamos a desarrollar este proyecto. Este modelaje de transporte tiene la peculiaridad, la naturaleza de desarrollo del mismo, en que es amigable con el medio ambiente, que le da mayor velocidad, que estimula y seduce precisamente a la gente acostumbrada al rodado privado a solidarizarse, no solo por el hecho de solidaridad, sino que le da mucho más velocidad al sistema masivo de transporte. Este es el llamado BRT, que es cuando un país le da un carril especial a este modelaje y empieza a trabajar porque tal vez a veces está el sistema que es la aerovía, los subterráneos, pero este es un sistema que se acopia muy bien a las actuales circunstancias. Esto nace de ir haciendo una serie de iniciativas. Hay que recordar el Plan Tajal, hay que recordar que se han desarrollado una serie de iniciativas, pero la práctica se inicia precisamente con el gobierno anterior en el sentido de diseñar este modelaje que no es nada fácil porque tropicalizarlo, crearle un ambiente con desarrollo de los choferes, el desarrollo operativo y toda la infraestructura que se crea y cambiar la mentalidad de esos viejos paradigmas del sector empresarial e irlo desarrollando y apareando a la par de este modelaje. Entonces, entramos en esa guía después de un proceso de concertación. Hablar de un modelo nuevo, de un modelaje, como usted lo menciona, es no solamente cambiar paradigmas, sino ordenar mucho de este desorden que ha habido en el sistema de transporte público para el Gran San Salvador. Pregunto, ¿no se tuvo que haber antes y todavía ahora seguir educando a la población en priorizar un transporte público sobre una gran cantidad de vehículos que realmente ya tienen a San Salvador muy lleno y vehículos, más bien transporte colectivo que tira mucho humo, que a veces se descompone y si se para ya se hace un tapón, como otros pasos a la par? Lo que sucedió anteriormente que antes teníamos una Dirección General de Transporte administrativamente que dependía del Ministerio de Economía. Luego el MOP adquiere ya la Dirección de Transporte, que luego se convierte en Viceministerio de Transporte. Pero anteriormente, tanto la dirigencia como la gestión empresarial y la misma administrativa, de una forma empírica se daban los permisos de línea, pero no se planificaba. Cuando estuvimos becados en Israel, se trajo un estudio que era la caja única, que era la génesis para ir pasando del propietario individual a un propietario colectivo, donde esa gestión administrativa, lógicamente, te va dando nuevos parámetros de organización, nuevos parámetros de gestión, pero también el pensamiento de ejecución por parte
de la administración del gobierno tiene que estar a la par. Entonces, toda esa mala gestión de no decisiones planificadas hace que el transporte a nivel metropolitano entre en una anarquía y una rivalidad por el pasajero. Y esa rivalidad por el pasajero lo que te da es una propensión al accidente. Entonces el criterio ya no es humano, sino más que todo mercantilizado hacia el ingreso. La persona humana queda aparte, le da más valor a la competencia. Y luego algún tipo de gestión, de intermediación gremial, se basa precisamente en la gestión de permisos de línea. Entonces, ¿cuál es el dirigente que eligen en las asambleas generales? Al que tiene más tráfico de influencia a nivel de gestión. No es en sí la organización, la planificación y la gestión poniendo a la persona humana en medio de todas las cosas. Y es así como ya va alejándose la gestión misma de la administración, de la ejecución. Y empieza una serie de confrontación porque el chauvinismo, el caciquismo, el mismo chantaje entre el sector y luego la focalización promiscua en colonia sin un desarrollo. Y te crea una serie de confusiones y de anarquía y se cree y se gestionaba de que una especie, un híbrido que no era ni sindicato ni era empresarial. Entonces esa descomposición no te hace una buena gestión laboral, ni una buena gestión empresarial. Y es allí que esa anarquía no te crea objetivos de soluciones. Y ahora, digamos, ya a un proyecto que ya empezó a funcionar, que entendemos que a partir de mayo está toda esta cuestión del pago ya obligatorio por tarjeta. ¿Cómo avanza este funcionamiento? ¿Cómo podemos decir que avanza este funcionamiento del Citram? ¿Cómo ha evolucionado en este corto tiempo? Tal vez si podemos hablar de cómo se refleja en números o en cantidad también de pasajeros que transporta. Sí, en primer lugar, cuando yo te decía que tropicalizamos, no era nada fácil porque atravesar el centro de San Salvador y poner el origen-destino desde lo que es la Plaza Mundo hasta la 33 Avenida Norte, no era nada fácil. Tenías que preparar qué tipo de choferes ibas a utilizar, la adaptación de la gente, porque no lo podías hacer de otra manera en este BRT, sino es a través de ese diseño de un carril especial. No es cierto que se ha concesionado, es para la gente. Cambias las estaciones de acceso para discapacitados, los niveles de seguridad en las estaciones. Entonces, cuando la infraestructura tenías que hacer los planes pilotos, por eso hicimos los planes pilotos, para verificar algunas fallas y después dimos los periodos de gratis para identificar, cronometrar una serie de movilidades. Incluso las personas con discapacidad, como estamos viendo en pantalla en este momento, cómo abordar el transporte público, hasta cómo se le pone el cinturón y todo esto. Fue parte de la capacitación, ¿verdad? Que ustedes tuvieron. Y entonces, C99, que es una empresa que se desarrolló en Bogotá, Cali, Medellín y en Guadalajara, hoy en día está gestionando a Guatemala y Honduras, que exigía el BID como un operador con experiencia. Entonces, trabajando con ellos nos dieron todo el adiestramiento para los choferes, tal y cual como es allá, y en esa medida se hizo una serie de filtros en la capacidad de estudios psicológicos, de adaptación, y ya tenemos los choferes calificados para que sean proactivos y no reactivos. La parte humana es importante en todo el desarrollo, la accesibilidad, la reducción, el tipo de motor que pusimos, un motor que ya viene con alcotest para que el chofer siempre llegue a trabajar y eso le brinde seguridad al usuario. Otro de los aspectos quiere importantes... decir que si llega un motorista y se ha echado unos cuantos traguitos, antes, no prende ese... No enciende. No enciende. Eso sí, eso está bien identificado. No enciende porque así lo pedimos
porque uno de los problemas que tenemos los salvadoreños a veces es eso. Se trabaja la doble jornada también. El que entra en la mañana sale a mediodía, a las 2 de la tarde, 3, y entra el segundo, ¿verdad? Al mejorar la velocidad, también teníamos, por ejemplo, inmediatamente instalado el CITRAN, por eso pusimos los zapitos alrededor, porque es un carril segregado especial. Lógicamente, en el momento causó una serie de impactos al rodado privado, pero como opción de gobierno en política es más importante la gran masa poblacional que hace uso del rodado masivo. Sí. Ahora bien, y esto pues va pasando porque tú tenés una gran cantidad de vehículos en San Salvador que lógicamente tenés que ir estimulando el rodado masivo, así es que como en muchas urbes en Latinoamérica. Don Miguel Castañeda, ¿de cuánta flota vehicular se está hablando de los, porque ustedes tienen transporte que le llaman alimentadores y sí, los otros ya digamos el CITRAM en carril? Hasta hoy todavía el alimentador, que es el trabajo que ya, el reto que tiene el viceministro con las rutas de Soyapango, pero hasta hoy solo se está operando el CITRAM como tal. ¿Y el CITRAM cuántos vehículos, digamos, cuántos transportes tiene? Ahorita tenemos, de los que trajimos, son 37 unidades, 37. De las cuales son 16 padrones y 21... alimentadores. No, son de los otros normales, que son los que vienen, son los padrones que vienen hasta Salvador del Mundo. Hicimos esa conexión para facilitar la demanda, porque casi todo el transporte, la gran mayoría, desde la parte de Soyapango, viene hasta la 9ª Avenida. Entonces prolongamos para que por el mismo pasaje lleguen hasta Salvador del Mundo. Salvador del Mundo. Y si hablamos de estas 36 unidades, ¿de cuántos motoristas se está hablando si se supone que hay dos turnos? ¿Tienen ustedes la cantidad de...? Sí, son, por ejemplo, tenemos gente que por cualquier cuestión se enferma un chofer, entonces tenemos alrededor de 60 y pico de motoristas. De 65. Los usuarios que en este momento tienen ya su tarjeta prepago, ¿de cuántos estamos hablando? Bueno, ahorita estamos hablando más o menos de que hay un uso, veníamos trabajando un uso, al solo iniciar en mayo, de un uso de 14, 15 mil, hoy estamos alrededor de 25 mil usos de tarjeta, lo cual es bien importante. Tenemos una cantidad cerca de 90,000 personas que ya que han usado la tarjeta prepago. Aunque tenemos cifras hay personales, que han salido hay como le dijera, ¿cómo se llama? Tarjeta que la han hecho propia y otras tarjetas que no cuentan con el seguro, pero ahí van trabajando los dos tipos de tarjeta. Vale, si yo me quiero subir a este transporte colectivo, digamos, del CITRAMS, yo llego a las estaciones y ahí compro mi tarjeta. Sí, ahí hay venta de tarjetas también. Ajá. Hay diferentes precios. Correcto. ¿Cuál puede ser la menos cara y la más de mayor costo? ¿Y para qué me va a servir eso? Bueno, hay desde $1, ¿verdad? En adelante la gente lo puede adquirir, como también puede pagar de 15 a 20 dólares, ¿verdad? De 10, de 8, en fin. A donde le ajuste el bolsillo a la persona, puede comprarlo. Gente que dentro de su canasta de costos hace su presupuesto y lo compra para los 30 días, ¿verdad? Más si es personalizada, pueden llamar al call center y en un momento dado, si se le pierde o se la roban, inmediatamente la bloquea. Se bloquea y adquiere una nueva. ¿De qué manera se está garantizando, presidente, la seguridad de la población usuaria de este sistema? ¿Cómo están coordinando? Bueno, la seguridad en sí, si usted ve el diseño del carril preferencial, esto con las estaciones en medio, con los sistemas de cámara, la policía que anda rondando, tanto tránsito como la seguridad,
y nosotros también tenemos personal, y entonces una estación en medio aísla del acceso para que en un momento dado se pueda atacar una terminal de esta por la delincuencia. Entonces el sistema de seguridad le da, valga la redundancia, seguridad. Ese es en materia de seguridad por la delincuencia. Por otra parte, los niveles de seguridad para la población es precisamente que está en un ambiente mucho más limpio, mucho más claro, tiene una visión periférica donde está en la estación. El acceso, como pudieron ver ahí, es inmediato con sillas de rueda. Para las señoras de la tercera edad, camina como en una rampa, entonces todo eso le disminuye el riesgo de que en un momento dado se puedan caer. Hay unas sillas amarillas especiales para que las personas de la tercera edad puedan entrar, y también hay una silla especial donde si va un familiar con el de silla de rueda pueda sentarse a la par de la persona que tiene acceso. Tenemos un sondeo que preparamos para conocer la opinión de las personas que son usuarias de este transporte, de este modelo moderno de sistema de transporte público, que queremos presentarle a continuación. Pues hay un mayor control al momento de abordar las unidades, hay mayor seguridad en las paradas, se puede ver en casi todas las paradas hay seguridad. Las cámaras de vigilancia. Pues sí, yo viajo tranquila en el Citram, se puede sacar el teléfono, puede ir, se siente más seguridad. Exactamente segura, porque no hay mañosos, no hay gente vendiendo en el bus, ¿verdad? Digámoslo así. Todo eso ayuda mucho a sentir la seguridad de uno, de persona, pues, que viaja en los transportes. A mí me beneficia bastante el servicio porque, quieras o no, pago menos pasaje y pues es un servicio muy cómodo, muy bonito, tranquilo. Me siento segura. ¿Por qué? Porque no van las puertas abiertas, no hay personas que lo agredan o no va tan rápido el autobús, ¿verdad? Sino que lleva su tiempo y uno también. Definitivamente, de 20 minutos estamos en la Plaza Soyapango, y eso pues para uno que anda trabajando, haciendo diligencias de un lugar a otro, sí, le facilita mucho el transporte. Bueno, es un transporte bastante bueno, bastante rápido, que es lo que todos buscábamos, libre de molestias sobre ladrones y todo eso, y la verdad es un servicio bastante bueno. Cumple con las expectativas que se trazaron al inicio, y pues bueno, quizás lo ideal sería que se extendiera un poco más. Es el mejor transporte habido en El Salvador. A ver, sus comentarios de la opinión de la gente. Bueno, yo creo que lo importante es la aceptación de la gente, porque antes se creía en las organizaciones gremiales del transporte que había que buscar el mejor periodista para hacer una gestión, para cambiar toda esa opinión adversa. Pero no era si no se sentaban las bases para un cambio estructural del transporte y que la gente lo sintiera y lo hiciera suyo. Y es este tipo de opiniones que a uno le dan el reto de seguir adelante. Cuando tengamos el Citram en los 4 puntos cardinales, que se llegue hasta la parte de Santa Tecla, y si es posible alargarlo más, luego la parte de Apopa y la parte de Santo Tomás, vamos a ir teniendo un transporte con la alimentación que produce un efecto de organización en los demás transportistas. Porque si no rompes con esos viejos paradigmas y no le inyectas cambio a los demás transportistas, no estás haciendo nada. Entonces la gestión debe ir acompañada con el apoyo del gobierno, de los organismos internacionales como lo hizo el BID, creer en este proyecto y que la voluntad social y el resultado de ello te dé ánimo de seguir adelante. Vamos a hablar más adelante sobre cómo van esas pláticas, esos acuerdos, esos consensos que son necesarios para construir una nueva forma de transportarse. Sabemos que también ustedes estaban visualizando focalizar ciertos subsidios para beneficiar a estudiantes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. ¿Cómo avanza este tema? Ese tema es bien importante porque tiene que ser
a través de un sistema de control. Para septiembre tenemos ya que entra en vigencia, se dieron los meses a través del decreto 487, donde el subsidio cambia a nivel urbano de San Salvador, quedando lo demás a nivel nacional de $400 para el autobús y 200 para el microbús, para no mover la tarifa de 20 centavos. Entonces, hoy en día, que entraríamos en septiembre con el sistema prepago de tarjeta a nivel urbano, lo que podría realizarse en sí es la focalización de subsidios para esas capas de la sociedad económicamente dependientes, como son estudiantes de las escuelas públicas, tercera edad y discapacitados. Y podríamos en un momento dado diseñar un control a través del Ministerio de Educación, como lo pudimos ver en Río de Janeiro, donde en las escuelas hay un control a través de la tarjeta, donde el estudiante llega a la escuela y pasa por un validador su tarjeta para ver, y tiene un control el Ministerio de Educación, sabiendo si este estudiante está yendo a clases, si le está dando la validez y el objetivo de tener una tarjeta. Y es así como cumple una consecuencia positiva el uso de la tarjeta en cuanto a los controles de escolaridad, y eso se da en ese espacio. Y el gobierno tiene ese control, no lo puede tener si no es a través de estos mecanismos de subsidio focalizado. Y esto se hace precisamente porque, ¿cómo va a saber el gobierno si tiene que tener un control a través de la tarjeta? El viceministerio tiene un centro de control, y en ese centro de control sabe él cuántos pasajeros está movilizando. Tanto se criticó los mecanismos tradicionales de compensación que hoy, se clarifican, se cristalinizan realmente tanto la parte gubernamental de Hacienda como la parte de opinión pública y la parte de los actores políticos. Eso es lo importante de este tipo de mecanismos. ¿Usted no cree que también sería importante cierta educación vial en las personas que no somos usuarias del transporte público, sino que tenemos un vehículo, que muchas veces llega un vehículo con un pasajero y no le da paso al transporte público, sino que quiere pasar primero? En países europeos, por ejemplo, hay algunos que si va una sola persona en el vehículo, la multan. Debe tener al menos 2 o 3 pasajeros con el mismo vehículo. ¿Cómo ve usted esa parte educativa hacia la población? Yo creo que el salvadoreño, en esta democracia, en esta vivencia que tenemos como salvadoreños, se va transformando psicosocialmente poco a poco. Yo jamás pensé ver realmente esa actitud y nos sentimos muy orgullosos, esa actitud que el usuario hoy está tomando con el Citran y que lo hace suyo. Yo creo que también las personas que tienen el rodado privado en su carro tienen que ir aprendiendo. A veces no es la represión, no es la sanción, sino que vea conductas de acciones reales en las políticas de gobierno, en las iniciativas privadas, en la visión social que podemos construir ambas partes en este país naciente y con sed de democracia y de Estado de Derecho. Y el salvadoreño no está fuera de este concepto. Hemos tenido generaciones de posguerra que hoy en este momento se está aprendiendo, se está educando, y yo ya me fijo mucha gente que para darle el paso a la gente. Pero este es un proceso que ve acciones colaterales, pero si tú ves un transporte con un peludo, con una cachucha de helado que maltrata al usuario y que pasa a alguien pitando de tantas sarcasmos y cosas que se dicen. Entonces, creo que el salvadoreño los medios de comunicación tienen que jugar un papel importante en la parte de educación vial. Que cuentan con ese sistema de alcostés y un sistema también de velocidad. ¿Hay un freno a la velocidad del transportista? Sí, que no se puede pasar de? ¿Cuál es este nivel de velocidad que puede tener? Podría correr hasta 80 kilómetros por hora. Pero él ya sabe, para eso está preparado, para manejar las velocidades que de acuerdo a la gerencia de operaciones le ha asignado.
¿Y aquí hay alguna flota de autobuses que toda esta utiliza la misma tecnología, porque imagino que ya es tecnología avanzada que permite estos controles? Sí, lo importante en la negociación, cuando fuimos a Brasil, es precisamente que compramos directamente de la fábrica. Tanto de carrocera como la fábrica de chasis y motor, con las características y exigencias que nosotros le dijimos. Por ejemplo, una de las características que son de Euro 3, ¿vea? Los niveles de contaminación a nivel de esa zona donde pasa el Citram han dado en las 5.000 partículas por millón de azufre. Hoy lo estamos llevando a 50, más que estamos comprando un combustible. Estamos comprando un combustible especial que lo conseguimos en el mercado, se lo compramos a Puma. Ese tipo de combustible baja hasta 14 las partículas, o sea, ya es amigable con el medio ambiente. Si usted escucha esos autobuses, no van con el escape libre, aquellos grandes ruidos, porque el autobús también baja los decibeles de audición que tanto le daña a las personas. Entonces, este tipo de características le da bastante seguridad al desarrollo medioambiental. Vaya, pero si esto se está implementando en este momento, ¿verdad? Las unidades, digamos, son nuevas, se inicia, ¿se está viendo a futuro en términos de darles mantenimiento, de sustituirlas cuando tengan su vida útil? Me imagino que ya se está pensando a futuro. No, desde ya las características y niveles de mantenimiento son los expresados por el fabricante en parte de chasis. También nos ha dado suministro de repuesto directamente. Por eso es directa la negociación. La otra parte en carroceras igual. Directamente ya se tiene que nos quebraron algunos parabrisas en la parte de ahí de la Tutunichapa, por ahí en el puente. Nos quebraron algunos parabrisas. Se trajeron, ya estaban inmediatamente, hay un stock de repuesto para darle mantenimiento. Entonces, cuando uno exige y la cantidad de autobuses que vas a comprar, también la fábrica te da un precio especial porque directamente no hay intermediario, te da una serie de beneficios de postventa que los haces tuyos y eso te beneficia en la cantidad global. Hoy por hoy van a ser 208 unidades, que es a lo que se llegó porque con el gobierno en la negociación de la tarifa, nosotros en los periodos de prueba podemos sincronizar en las horas pico y las horas valle la optimización del recurso bus. Sabemos cuándo tirar para que el impacto no sea solo cuando presentas la canasta de costos. Mira, me tenés que dar más subsidio, gobierno. El gobierno tiene que fiscalizarte si estás siendo óptimo en tu operación. Y esa es la relación de entendimiento entre el gobierno, viceministerio y nosotros como operadores. El pasado mes de mayo, algunos empresarios de transporte, tiene que ver ahorita también probablemente con que hayan pintado los buses o quebrado ventanas, ellos interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra el proyecto del Citrams. ¿Cómo ven ustedes este tipo de obstáculos para el desarrollo de un transporte colectivo que sea moderno? Yo creo que la convivencia democrática de un país como el nuestro, que está aprendiendo mucho y bastante rápido, nosotros creemos que este tipo de acciones que generan algún tipo de persona están en su derecho de hacerlo. Eso es obvio y se lo permite el Estado de Derecho. Pero viendo las bondades de un modelo de transporte como el actual, vemos también que la sala, en el caso de la tarjeta prepago, dio una resolución que el sistema de cobro lo puedan hacer de esa manera. Entonces, por ese lado, se está viendo que también está funcionando la visualización que las personas que están en la corte, los magistrados, están viendo del impacto positivo que está teniendo frente al otro modelaje, al otro modelo tradicional. Y esto es positivo. Ahora bien, cada quien puede gestionar y tener la visión personal o de grupo que pueda gestionar. Nosotros respetamos esa actitud, pero no la compartimos.
¿Ustedes esperarían a alguna decisión positiva de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, donde se ha Yo esperaría que sí, en aras de que la población usuaria, en una encuesta que hemos pasado, un 90% de aceptación. Entonces, cuando se tiene eso, yo creo que el comportamiento, además, no se ha violentado, sobre lo que decían de la concesión, no se ha concesionado. Lo que se ha hecho es que el Estado le facilita al usuario la accesibilidad a los discapacitados, a la persona le da seguridad, se quita aquella parada oscura, tenebrosa, promiscua. Entonces, yo creo que ese tipo de visión también el legislador, el jurista lo tiene que ver de buena manera. Si usted pudiera enumerar algunos otros obstáculos que se les ha presentado a este nuevo sistema en el camino, ¿podría puntualizar qué otros obstáculos ha habido y cómo se han venido resolviendo? Yo creo que uno de los obstáculos, en primer lugar, fue la adaptación en los periodos de prueba, la gente que se cruzaba vendiendo y romper esos viejos paradigmas de ver aquello como de una forma satanizada, el celo político que se dio propiciado casi en el contexto electoral, pero hay que verlo con madurez, hay que verlo con una naturaleza propia que gente que decía que magnificaba solo para el deterioro del mismo modelo, que la tarifa iba a ser exorbitante, en fin, una serie de ataques, pero yo creo que solo el tiempo le va dando la razón a que el entendimiento, la concertación entre políticas de Estado y sector privado, creo que es lo que apunta al desarrollo y crecimiento de una sociedad, y eso le da madurez, pero hay que entender lo no hay que ver hacia atrás. Ver hacia atrás sirve para los historiadores y nos puede servir para no cometer los mismos errores del pasado. Entonces yo creo que en ese sentido, en materia de transporte, no se había hecho nunca nada. Entonces, precisamente del entendimiento, la concertación, el diálogo y la voluntad que ha nacido este proyecto. Y es que es increíble porque cuando uno usa el transporte colectivo tradicional, por ejemplo, van corriendo y a la gente la suben rápido porque tienen un sistema de medida, de tiempo, que no sé en cuánto tiempo tienen que hacer quizá la vuelta, todo, pero eso atenta contra la gente. Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba pequeño, casi que lo aventaban para bajar. Entonces es un sistema como un poco salvaje, se podría decir. No, sí, y fíjese que eso precisamente es lo que crea inseguridad, propensión al pasajero, los accidentes, el maltrato de la máquina, esos cambios relámpagos donde te daña transmisión, ejes, en fin, todo, las unidades rápidos se deterioran. ¿Pero a qué viene eso? A que la gestión dirigencial se basaba en el chantaje, en la lucha y la confrontación con las formas de gobierno, porque eso les daba una forma de vida, de caciquismo, que a estas alturas no daba respuesta a la sociedad, y el maltrato al usuario. Tenías el 90% de calificativo negativo de la gestión empresarial, y hoy es al revés, tenés el 90% de aceptación. ¿Qué significa? Que este tipo de modelaje y de gestión beneficia a la población usuaria, y es ahí donde hay que coordinar políticas. Pero esto pasa precisamente por esa acomodación. Ahora, cuando estábamos en gestiones de la Caja Única para pasar a la Bolsa Común Zonal, sin el acompañamiento de gobierno desde la iniciativa privada, es bien difícil, porque cada quien cree tener la razón. Y las soluciones jamás fueron a través de seminarios y preparación, sino que a través de asambleas generales donde el que grita más tiene la razón. Y así no podía conducirse la gestión empresarial del transporte. Bueno, de hecho algunos dirigentes gremiales se han cuestionado, se han quejado de que la empresa Cipago, de la cual usted es director presidente de este sistema integrado prepago, consideran que se ha monopolizado el sistema electrónico, que es una cuestión como de concentrar en una sola empresa la gestión del transporte. ¿Qué opina usted de estos señalamientos?
Bueno, en primer lugar, se les ha dado la participación a varias empresas que puedan estar en la gestión de transporte. Tengo entendido que hubo una iniciativa que yo pensé que iba a prosperar, que andaban ahí unas personas que se llamaba, creo que Pagobus, algo así. Y pues el viceministerio lo que daba son las características para participar en esta gestión. Yo creo que la crítica de ser monopolio cuando otros han tenido la gestión de participar y no germinaron en su gestión, eso ya es negligencia propia de la gestión de quienes lo hicieron. Si otros tuvieron éxito en la gestión, fue por el trabajo arduo que se dio en ese tipo de gestiones. En ningún momento tiene las características de monopolio. Deberían de participar otras empresas para que se democratizara esta gestión. Pero, lógicamente, la inversión y el riesgo que una empresa toma, como lo hizo SUBE, como lo ha hecho Sino 29 desde Colombia, es importante. Pues si usted se sitúa en la inversión y desarrolla toda una serie de inversiones, desde traer todo el aparataje, los validadores, el GPS, en fin, todo eso es una gran inversión, cerca de 26 millones. Si una empresa tiene ese reto de hacerlo, actúa, yo creo que tiene el valor para gestionar ese tipo de operación. No es que se haya quedado sola SUBE haciendo esta gestión. Nosotros como participantes empresariales hicimos Cipago con una participación accionaria para estar trabajando. Hoy en día lo que hemos hecho es unir a las empresas, Cipago, SUBE, hacer un holding para tener un posicionamiento mucho más fuerte hacia la gestión financiera, para hacerla más creíble, para hacerla más entendible en la gestión de gobierno, mucho más práctica y avanzar. Entonces va generando una serie de confianza trilaterales, bilaterales, y eso pues te da posicionamiento en el proyecto. O sea que este Cipago, este sistema integrado prepago, está conformado por varios empresarios y puede haber todavía inclusión media vez participen, digamos, en claro que sí, nosotros es inclusivo, no, ¿verdad? En ningún momento se margina, lo único que tiene que tener un orden, porque pasamos de la parte de dirigencias gremiales a una parte de gestión empresarial, porque la propiedad individual, el caciquismo, esas especies de producciones casi absolutistas, medio feudales, como que ya no tienen época. Entonces, esa transformación es cambiar esos viejos paradigmas. Entonces, así los aceptamos, pero no vamos a aceptar una gente que esté en anarquía constante por todo el trabajo que has hecho. Como todos hemos sabido, también ha habido quejas, por ejemplo, de los vendedores que iban a este transporte antiguo a la venta, y que incluso ha habido ataques al Citrams. ¿Cómo han manejado esto? ¿Qué opinión le merece esta actitud hacia este transporte? Nosotros, María Teresa, en primer lugar, tomamos en cuenta la participación, así como nos tomaron a nosotros en cuenta el gobierno, también junto con el viceministerio, las organizaciones de vendedores, con los cuales hemos tenido una serie de conversaciones. La situación es que hay una gran cantidad y un tanto dispersos de gestión. Entonces, entenderse con ellos no es muy fácil, porque unos tienen un criterio, otros otro. Luego se divide en dos partes: el ambulante, que se sube a los buses a vender, y el estacionario. Entonces, uno pertenece más a la gestión de la municipalidad y el ambulante dentro de los buses ya es más dentro de la gestión de la empresa. Pero que aquí pasa por otro filtro, que es el filtro de la aceptación de la gente ya en este nuevo esquema. Cuando tú envías encuestas del sistema operacional, porque es una obligación como empresario saber cómo está tu gestión operacional en el Citram.
Y cuando tenés, dice la gente, y tú lo pudiste ver en la encuesta, cuando dice la gente, bueno, sentimos galán porque no nos andan obstruyendo. Ya entonces el vendedor ambulante. Y esa es gran satisfacción para la gente, porque la gente lo que se va es conduciéndose. El vendedor ambulante dentro de un autobús lo que quiere es vender. Frente a esos dos intereses, tenés que evaluar cuál prevalece, claro, que es importante. ¿El de un particular o el del Entonces, colectivo? son decisiones que hay que tomar en cuenta para la satisfacción de ese tipo de interés. Pero seguimos platicando para buscarle una manera organizativa que pueda ser, que también sea aceptable por la gente. Cuando ustedes enfrentan, por ejemplo, algunas quejas que podría ser también de otras personas que se dedican a transportar usuarios, usuarias en transportes privados, como son los taxistas, que yo a veces uso el taxi y vienen como añorando cuando estaba el ministro fulano de tal, aquí era todo bien galán. ¿Ustedes también tienen pláticas con el gremio de taxistas? Fíjese que en un principio había una gestión con los taxistas, pero no sé qué sucede. Me imagino que es apreciación de visión, de ver otros modelos en otros países, de estudiar, planificar el transporte, que este tipo de gestiones a veces se contaminan del coyotismo, de los tráficos de influencia. Entonces, este tipo de gestión desnaturaliza una visión social donde la optimización de la operación tenga una gran carga de eficiencia social y de optimización de recursos. Entonces, cuando, si no le entras de la manera empresarial y no ves número, cualquier gestión colateral, el taxista es individualizado, ¿ya? Me imagino yo que para la parte de control del viceministerio debe de ser importantísimo el control que ejerza sobre los niveles de servicio, los niveles de seguridad que hoy en día tiene que brindar un taxista y que esa también es la a veces parte, andan en unas esa es la parte operativa que el viceministerio necesita. Nosotros hoy por hoy estamos bastante ocupados en la gestión operativa, optimizando más el recurso, analizando la gestión con Bandesal, que es el banco que da el aval para que nosotros podamos ir a BNDES, porque esto funciona así, de esta manera. ¿Qué es BNDES? BNDES es un banco de primer piso de Brasil, que cuando estaba Mauricio Funes, vino Lula da Silva, y con él empezamos esa gestión. El préstamo es que estimula la producción brasileña y estimula el empleo brasileño. El préstamo no es dinero hacia nosotros. Ellos pagan a las empresas fabricantes de chasis y motores y le pagan a las carroceras. Y eso genera trabajo y le genera divisa a estas empresas. Entonces nosotros los compramos. Tenemos por ahí un pensamiento para dejar de gastar divisa más allá, de ver si podemos poner una ensambladora, que sería importante, en El Salvador para que nos deje valor agregado. No es cosa del otro mundo hacer buses, no es cosa, pero hay que tomar las iniciativas para crear una autosuficiencia, porque la ley te está sacando del mercado cada 20 años los buses, cada 15 años los microbuses, entonces tenés que ver de qué manera podés gestionar y por ahí estamos trabajando en esa área. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen en este momento para continuar trabajando en la modernización del transporte colectivo? Si hablamos, por ejemplo, que en este momento se está trasladando de Soyapango al centro, del centro ya se llega al área de Salvador del Mundo, ¿cómo vienen las proyecciones a futuro? La proyección es de esta manera: hacer funcionar la terminal, que es una terminal de acopio de los alimentadores de la zona de Soyapango. Estos se tienen que agrupar o reagrupar organizacionalmente para hacer gestiones operativas internas de las horas pico y las horas valle en cuanto a la optimización de sus recursos. ¿A qué le llaman las horas valle? Las horas valle son las horas donde baja la mayor demanda de usuarios. Y las horas pico es
las óptimas cuando revienta el tráfico de San Salvador. Porque en la tarde dicen, mire, casi no hay nadie en el Citrans. En la mañana sí se ve bastante lleno, ¿verdad? Por eso, esas son las horas pico. Esos son los viajes vacíos que uno le llama. Entonces tenés que disminuir la oferta de servicio. Hay rutas que están funcionando de esa manera. Entonces la proyección es también hacer la terminal, que esto lo debería de ser el MOP y el Viceministerio de Transporte, pero como estamos integrados en planificación, por donde está el avioncito frente al aeropuerto de la Fuerza Aérea, ahí se haría lo que era de aeronáutica civil, ahí está la terminal, también donde viene todo el interdepartamental, va a llegar hasta ahí. Ahí le va a movilizar en el Citran y en el otro transporte alimentador. Entonces, en la parte de Soyapango, en la parte de esa terminal de integración, y la otra parte es la terminal interdepartamental para facilitar la movilidad de las personas en velocidad. Porque una ciudad que pierde velocidad se va muriendo, porque la mano de obra es importante. Y esto es importante para las empresas de servicios, comercio, etcétera, que están atinados en la organización. Le hemos solicitado a la ASI una reunión para el entendimiento, porque somos una industria. No debe de haber marginalidad gremial, no debe de haber, yo creo que las alianzas empresariales son importantísimas y no hay que verlo con el celo ni el ojo político. Entonces, nosotros creemos que el desarrollo de un país es precisamente de la humildad y el entendimiento. Y ese desarrollo pasa precisamente porque a todos los sectores productivos de este país le vamos a movilizar la mano de obra en mucho más tiempo de optimización. La gente puede ir a sus hogares mucho más tiempo y vamos a desestimular el rodado privado para evitar los embotellamientos. Y es que al final de cuentas, si las personas tienen un buen transporte público, pues se usa ese transporte público. Claro. Y no el privado. Se gasta menos gasolina, menos depreciación y solo se utiliza para pasear, ¿verdad? Pero para ir al transporte es mejor si tuviéramos un buen transporte público. ¿Y cuánto llegaría hacia, digamos, la zona más norte, después del Salvador del Mundo? ¿Va a haber ampliación o todavía eso está en veremos? No, como no, tiene que haber ampliación hasta Santa Tecla. Lo que hay que rediseñar para causar menos impacto, y estoy ya con el ministro de Obras Públicas y el viceministerio de Transporte, es buscar de qué manera, ya serán ellos los que van a diseñar, ¿verdad? El proyecto. A nosotros nos toca la operación de las unidades de transporte. Bueno, pero ya son bastantes las buenas nuevas. Menos contaminación, accesibilidad, en gases y en ruido. En ruido, sí. Mejor acceso, más rapidez, más seguridad. Correcto. ¿Qué más? Bueno, la facilidad de acceder, de ir cómodos para toda la gente, el trato. Y van a seguir preparando. Y vamos a seguir preparando motoristas. Hemos pedido también la participación. Hay solicitudes de empleo, pueden llegar a las oficinas y para mecánicos, para más choferes. Muy bien. ¿Dónde deben ir aquellas personas que en este momento quieren un empleo, que son mecánicos, que son choferes o que quieren serlo? ¿Dónde deberían presentarse? Bueno, ya se ha publicitado, pueden acceder a las oficinas de SUBE, de Cipago, ¿verdad? Para que puedan en un momento dado retirar la solicitud y ver en qué espacio pues se les puede ubicar. Lo importante de este proyecto es que está generando empleo y empleo de calidad. Muy bien. Bueno, agradecemos muchísimo su presencia, don Miguel Castañeda. Gracias, y María Teresa. Esperamos que en un futuro que ya estén más unidades y todo, nos venga a contar cómo les va. Con gusto vendremos acá. Muy bien, y a usted, amigo, amiga, el día de mañana a las 7 de la noche una nueva entrevista y esta en retransmisión el día de mañana a las 7 de la mañana. Saludamos, aunque ya es noche, a las y los médicos que están celebrando hoy, 14 de julio, su día. Felicitaciones a quien atienden bien al público que se lo merece. Gracias.